Vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en el libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer en el versículo 14. Estamos en este séptimo mandamiento de la ley de Dios. Dice así: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. La última vez, hace 2 semanas, que estábamos compartiendo este pasaje, este texto bíblico, pues comenzábamos a considerar este mandamiento y estábamos viendo la iniquidad del adulterio, del pecado del adulterio. Es decir, del mismo modo que se puede considerar la moralidad, la justicia de un mandamiento de la ley del Señor, pues también así, del mismo modo, se puede considerar la injusticia, la iniquidad también de un pecado en concreto. Bien, pues no en vano decía hace un momento que comenzábamos a considerar este mandamiento, porque este mandamiento en realidad abarca mucho más que lo que, por supuesto, entendemos, ¿no?, el acto mismo del adulterio. Recordemos, ¿no?, lo que habíamos visto brevemente en el último mensaje, que el adulterio, por supuesto, es este acto de infidelidad al matrimonio, infidelidad al matrimonio, a este pacto matrimonial, ¿no? Porque el matrimonio, lo que define al matrimonio es este pacto público y solemne. Entonces es una infidelidad, por supuesto, a los esposos, pero también vemos que es algo que afecta, se puede ver como también una traición, una infidelidad también para con la familia, los padres, los hijos del matrimonio, de la sociedad, y también al ser un pacto solemne también para con Dios, ¿no?, para con el Señor. Es esta infidelidad, pero también es una transgresión, por supuesto, del plan, del propósito original de Dios para el hombre. Dios es un Dios sabio, Dios hace las cosas bien y Él planifica todo lo mejor para el hombre. En la medida que el hombre sigue este plan, este propósito de Dios, el hombre goza de plenitud, el hombre goza de gozo y de paz en la vida. Se transgrede este plan, este propósito, pues entonces uno solamente recibe males. Es la transgresión del plan y del propósito original de Dios. Pero también, en el fondo, es una transgresión del orden instituido por Dios para el hombre en los inicios, en el inicio. Este orden compuesto, podemos decir, por este triángulo, ¿no?, por este triángulo compuesto por una parte por la unión de los esposos, que en principio es para siempre, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces esta unidad, ¿no?, que forma un nuevo hogar. Después también, en segundo lugar, la unión física, ¿no?, el unirse en una sola carne, la unión marital o sexual, la unión en una sola carne. Y todo esto, en tercer lugar, en el marco del contexto del mandamiento de Dios, que veíamos en el primer capítulo de Génesis. El primer mandamiento de Dios al hombre fue: creced y multiplicaos. El contexto, por lo tanto, de tener hijos. Entonces, este es el orden original de Dios en cuanto a la familia, al matrimonio, a los hijos y también a las relaciones maritales. Y de esta manera, toda ruptura de este orden, en cualquiera de sus flancos, ¿no?, en cualquiera de sus puntos, puede ser visto y tiene que ser visto como una transgresión de este mandamiento de no cometer adulterio, porque se está transgrediendo en algún punto la moralidad de este mandamiento, de este orden que hemos visto. Y fijémonos, hermanos, si esto es importante en el día actual, porque se puede decir que hoy en día los países occidentales, Europa, los países de Europa, los países también de América, cuánto no mueve, ¿verdad?, la transgresión de este mandamiento, ya solamente en términos económicos, ¿no? Cuánto mueve económicamente al año en nuestros países, por ejemplo, la pornografía.
la pornografía o la prostitución, que son, bueno, cosas no declaradas, ¿no? Son cosas no declaradas, no se sabe bien, pero ríos de dinero mueven. Como también, pues, bueno, cosas más reconocidas, ¿no? Como, pues, toda la panoplia esta de productos ligados al erotismo, ¿no? Pero no solamente eso, porque en prácticamente todas las películas que hay, todas las películas que se hacen, siempre hay alguna escena más o menos erótica. Por lo tanto, prácticamente toda la industria del cine en occidental está girando alrededor, pues, de esto, de contravenir, de transgredir el mandamiento, la moralidad del no cometerás adulterio. Esto, ya digo, si hablamos en términos económicos, pero es que en realidad podemos decir que la cultura hoy en día, la cultura de nuestra sociedad, pues, digamos, está orientada, ¿no? Está basada en la, podemos decir, superación, transgresión de este mandamiento de la ley de Dios, desde los años 60 aproximadamente, ¿no? Con la llamada, pues, revolución juvenil, la revolución sexual, ¿no? Sobre todo los jóvenes, que ha sido, pues, bueno, lo que ha dado forma, ¿no? A nuestras sociedades, ¿no? 40 años después. Entonces fue cuando los jóvenes, ¿no? Pues entonces empezaron a saltarse estos parámetros, a saltarse este orden original de Dios para el hombre, que eran lo que también habían sido los tradicionales en las sociedades largamente y tradicionalmente influidas por el cristianismo a lo largo de los siglos. Entonces, bien, vemos, hay una gran presión del mundo en este sentido. Y bueno, pues de una manera o de otra, el mundo tiene un gran poder de influencia y de persuasión. Entonces, ¿a quién nosotros como cristianos hemos de seguir? ¿Al mundo y sus engaños o a la palabra de Dios? Por supuesto, a la palabra de Dios. Y es por eso por lo cual hemos de seguir viendo este mandamiento, las transgresiones de este mandamiento, que el mundo hoy en día, como decimos, muchas de ellas las tiene como muy normales. ¿Para qué? Pues para seguir rectamente el camino del Señor, para seguir en toda pureza la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios original para nosotros. Bien, pues en primer lugar hemos de volver un poco a lo que veíamos también la semana pasada. Hablábamos de los jóvenes, ¿verdad? Hablamos de los jóvenes y pues de su, digamos, las relaciones sexuales de los jóvenes antes del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos pues esto también en parte en el último mensaje. Vimos pues que esto pues es una transgresión, ¿sí?, de este orden original de Dios, el unirse carnalmente, ¿verdad?, en una sola carne con una chica, con un chico, antes de casarse, sin haber dejado a los padres y en principio tampoco sin tener en mente, ¿verdad?, la idea de formar una familia, de tener hijos. Bueno, pues no es cuestión de insistir mucho en este sentido. Entonces, bueno, vemos que por esa razón, ¿no? Vemos por esa razón que no le corresponde a los jóvenes, antes del matrimonio, el mantener lo que eufemísticamente se conoce hoy en día como relaciones sexuales, que la Biblia utiliza la palabra de fornicación. Fornicación. No es el momento para comenzar este tipo de relaciones que antiguamente se llamaban relaciones maritales, relaciones íntimas de los esposos. No es el momento, porque el sexo no va solo, porque va junto con todo lo demás, no se puede dividir. O podemos decir, no, hoy en día va en el mismo pack, ¿verdad? Con casarse, con formar una familia y también, por supuesto, con tener hijos, ¿no? Porque ese es uno también de los propósitos con los cuales uno se casa. Bueno, pues entonces que uno no se puede casar, que uno no puede formar una familia, porque es joven. Pues entonces no es el momento de tener sexo. ¿Ok?
que no le corresponde. Es querer avanzar una etapa que no está él en esta vida. Por una serie de razones, ¿no? La Biblia dice que, y utiliza esta expresión de que se está todavía en la casa del Padre. Podemos ver aquí en Deuteronomio 22, 21. En Deuteronomio 22, 21, y ahí pues vemos, ella está hablando pues de tener este tipo de, hoy en día decimos, relaciones en casa del Padre. Dice, si resultara, versículo 20, ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces vemos que está hablando de fornicar en casa del padre. Entonces, los hijos que todavía están en casa del padre están bajo la autoridad, bajo el sustento, bajo la autoridad también de los padres. Hacer este tipo de cosas estando bajo su autoridad, la sociedad hoy en día lo puede ver así o no, pero es, sí, una deshonra que se echa a los padres. Sí. Entonces es una deshonra a los padres, por un lado, pero también, en segundo lugar, es que uno se hace daño a sí mismo. Uno se hace daño a sí mismo. Uno se hace daño a sí misma, si eso me da chica. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, el unirse carnalmente, el unirse pues en una sola carne, un chico o una chica, está hecho en el marco de que te has unido ya y es para siempre, ¿verdad? No es que lo haces por la tarde y te vas pues por la noche a cenar a casa de los padres, o que estás que se ve, que no se ve a ratos, ¿verdad? Entonces, bueno, pongamos que hay amor en esa relación, ¿no? En ese noviazgo, pongamos que sí que lo hay, pero el mismo hecho de mantener estas relaciones, ¿verdad?, sin que uno esté ya unido en matrimonio, eso es un dolor, eso es un daño que nos está haciendo, ¿verdad? Y no solo esto, bueno, porque hay amor, pero pensemos, ¿no? La mayoría de estas relaciones, la mayoría pues acaban mal, no llegan a ninguna parte. Y si se rompen, ¿no?, habiendo pues ya tenido este tipo de relaciones, pues eso le marca a uno para toda la vida. Es como si uno pues haya experimentado un divorcio, pero sin estar casado. El mismo dolor, o peor aún, ¿no? Entonces eso le marca a uno para toda la vida. La otra persona, pues, bueno, se convierte en una especie de fantasma que le va a veces a acompañar por largos tiempos. Entonces ya vemos, no es extraño, pensemos, ¿no? Hoy en día, ¿no?, la cultura de los jóvenes, ¿no?, la música de los jóvenes, no es extraño, tantas y tantas canciones, ¿no?, para jóvenes que hablan pues del amor de esta manera, ¿no?, del corazón partido, del sin ti no soy nada, ¿no?, de la playa, la canción más bonita del mundo que le cante a mi amor de hace 1000 años, ¿no?, o me cuesta tanto olvidarte, o tantas y tantas canciones en este sentido, ¿verdad?, que, bueno, pues que en el fondo están hablando de esto, de este trauma, de este dolor por haber iniciado este tipo de relaciones que no le corresponden. El Señor no hizo pues las cosas para esto. El Señor no hizo el matrimonio, el Señor no hizo la relación entre el hombre y la mujer para esto, ¿verdad?, para pasarlo así de mal. Bien, pues entonces también, por otro lado y en tercer lugar, están los hijos. Porque no hay que olvidar que, bueno, las relaciones también entre el hombre y la mujer, pues tienen esta función. Entonces los jóvenes tienen esta relación, vienen los hijos, y entonces ¿qué? Vienen los hijos siendo adolescentes. Pues antes, bueno, toda la vida, eso era pues, bueno, casarse, ¿no?, un poco deprisa y corriendo, siendo todavía muy jóvenes, ¿no?, sin estar preparados, sin a lo mejor ni siquiera todavía pues estar trabajando, ¿no?, dependiendo por lo tanto todavía de los padres, ¿no?, económicamente o para criar a los hijos. Esto ha sido así y esto no es algo bueno, porque es, digamos, no es el momento, ¿no? Eso era antes, pero bueno, hoy en día se opta ¿por qué? Por abortar.
Hoy se permite el aborto, ¿no? Sobre todo con esta ley, entre muchas comillas, que puso Zapatero a unos cuantos años, que permitía a las chicas jóvenes, ¿no?, de abortar hasta 16 años, ¿no?, o a partir de 16 años, sin el consentimiento de los padres. Eso no es una ley es justa, ¿no? Entonces una ley que no es justa no es ley. Y esta ley, pues, tendría que estar, por lo tanto, ya derrocada, ¿verdad?, cambiada. Y bueno, pues parece ser que el gobierno de turno que tenemos ahora, que en principio decía que lo iba a hacer, pues no tiene prisa para hacerlo. Bien, pues entonces hoy, ¿no?, se opta por esto, se soluciona este problema de esta manera, permitiendo a las chicas, ¿no?, abortar. Y dicen, pues, bueno, es que son muy jóvenes, es que se van a destrozar a lo mejor la vida, ¿no? Como decía, pues, también Obama en la primera campaña electoral de su primera elección como presidente, ¿no? Bueno, tenía ahí niñas, no eran ni siquiera adolescentes, pero él sacó en campaña ya a sus hijas como si fueran un ejemplo y dijo entonces, bueno, pues si mis hijas pues tienen aquí un desliz y tienen un error y quedan embarazadas, pues que aborten, porque por un error no se van a desgraciar toda la vida. Bien, vale. Sí, es duro, pero ¿y el niño? ¿Y el niño? Él es un ser humano, él está en el vientre de la madre. Pero aunque esté en el vientre de la madre, no forma parte de la madre, no es que le quitan aquí el apéndice, no es que le quitan un quiste, ¿verdad? No es nada de esto, no le quitan una verruga, no es nada de eso. Es un ser humano, ya desde su concepción, en cuerpo y en alma, independiente de sus padres. No es papá y mamá, ni papá y mamá juntos, es un ser humano, pues eso, independiente sí. Dependiente porque todavía recibe su crecimiento del cuerpo de la madre, pero es un ser humano propio. Bueno, cuando la mujer se queda embarazada y el hijo es deseado, ¿verdad? Entonces, bueno, todos los padres vamos corriendo y le hablamos, ¿verdad?, a la barriguita, ¿no? Y entonces, bueno, vemos que muchas veces el niño se mueve y se pone, pues, ahí a donde oye la voz, ¿no? Y a veces hasta parece que salta de alegría y nosotros nos ponemos más contentos que todo. Vemos, pues es lo mismo con un embarazo no deseado. Lo único que cambia, vemos, es que sea deseado o no. En el caso deseado lo vemos muy claro, es un ser humano, ¿verdad? Y que incluso parece como si hubiera una especie de comunicación entre el padre y el hijo, ¿verdad? En esos momentos, ¿no? Es igual. Por lo tanto, aquí sí que se tiene que plantear, ¿verdad?, el no matarás. Aquí sí que es verdaderamente a donde, como vimos en su día, el mandamiento de no matarás está plenamente vigente. Bien, pues vemos, el mundo hoy en día, en cuanto a la juventud, ¿no?, promociona el uso del sexo entre la juventud. Están tantas películas, como decíamos, ¿no?, ya incluso dirigidas a los jóvenes, ¿no?, tantos videoclips, ¿no?, tantas canciones. Pero es que también hasta en la escuela, hasta en la escuela misma, hasta en la escuela secundaria. Porque claro, ante el problema de los embarazos no deseados, entonces ¿cuál es la solución? No, según el mundo. Por un lado, hemos visto instituir el aborto. Por otro lado, ¿cuál es? Pues promocionar en los jóvenes los métodos anticonceptivos. Y es entonces el que se ponen los métodos anticonceptivos por todas partes, incluso en los institutos mismos. Y se permite su libre uso entre la juventud. Solamente hace falta, pues, como lo más complicado es ir a una farmacia, pero te lo tienen que dar. Y además de eso, se adoctrina a los jóvenes en el uso de estos métodos anticonceptivos. Se les enseña a usar, y eso en las escuelas. A eso también se le llama, con un nombre muy eufemístico, ¿no?, un eufemismo, ¿no?, una palabra bonita para no decir otra muy fea, no es más que, bueno, pues un adoctrinamiento, y se le llama esto la educación sexual, ¿no?, la educación sexual. Y tengo que decir, bueno, que esto, bueno, yo en el año 1983, ¿no?, ya, en el año 1983, en la escuela donde iba, que era una escuela pública, hicieron ahí una especie de prueba ya piloto, ¿no?, una cosa ya muy rara en aquella época, ¿no?, porque veníamos justo todavía de acabar la transición, todavía,
y nos pusieron a los chicos con 14 años y las chicas también un curso, que duró todo el curso, ¿verdad? Todo el curso escolar, de educación sexual. Y entonces, bueno, era básicamente esto, enseñar a cuáles son los diferentes métodos anticonceptivos y cómo se usan. Nada ha cambiado, es lo mismo. Entonces se promociona esto de esta manera entre los jóvenes. Esto, según el mundo, es la solución. Pero esto comporta también muchos problemas. Muchos problemas. ¿Verdad? Bueno, puede por una parte parecer que la cuestión de los niños, que la soluciona, sí, pero hay otros problemas añadidos. El primero, y es el fundamental, que esto no quita, ¿verdad?, que se está transgrediendo el propósito de Dios, que es sabio, y entonces todo lo que uno haga es en contra de sí mismo. Y uno también está transgrediendo el orden de Dios, por lo tanto es pecado. Y entonces esta ruptura del orden de Dios va a traer consecuencias en la vida de los jóvenes, y trae, ¿verdad?, consecuencias. Pues bueno, pues como no están ahora la cuestión de los hijos, pues entonces se va a todavía fomentar mucho más el sexo entre los jóvenes. Y entonces ya no se va a hacer, pues en principio por amor, ¿no?, por una visión un poco romántica, ¿no?, de los jóvenes que tienen los jóvenes a esa edad, ¿no?, sino ya pues simplemente por puro vicio. Y es lo que vemos, ¿no?, ¿qué ocurre hoy en día en la juventud? ¿Ves lo que vemos en el turismo que se ha promocionado en España, sobre todo en la costa y en el Levante? En esta semana, por ejemplo, en la Barceloneta, o en Mallorca, en ese barrio llamado Magaluf, o en tantos otros puntos que como esos hay muchos y montones en la costa de España. ¿Ahí a qué va la gente? Pues no a otra cosa que esta, ¿verdad? Y con cualquiera. Entonces, al final vemos a que se acaba con todos y con cada uno, y se acaba al final corrompido sexualmente, por puro vicio. Y esto es lo que se consigue, ¿verdad?, entre la juventud. Esto es bonito. Esto es algo que beneficia a los jóvenes. En absoluto. Otra consecuencia de este uso o empleo masivo y indiscriminado de la anticoncepción, ¿cuál es? Que es el responsable principal de que hoy en día en la sociedad se vea la homosexualidad como algo normal y perfectamente legítimo, ¿verdad? Es lo principal. ¿Por qué? Pues, bueno, de entrada, por supuesto, la homosexualidad no es nada normal, ¿no? No es nada natural, eso está claro. Es un uso del sexo, sí, entre dos hombres o dos mujeres, que es entonces, por lo tanto, en contra del propósito original de Dios, del plan de Dios y del orden de Dios que hemos visto, ¿verdad? Y por eso entonces es un uso del sexo completamente disociado de esta finalidad, ¿no?, que también tiene el sexo, que es la de tener hijos. Sí, está la del mutuo deleite de los esposos, está también la de expresar el amor, ¿verdad? Pero también está el de tener hijos, Y por eso, siempre, toda la vida, se ha considerado esto como algo contra natura, ¿verdad? Era una práctica sexual estéril, por naturaleza, por excelencia estéril, ¿no? Bien, pues entonces, vemos, esto es lo que ocurre también con esta generalización de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y entonces vemos nuestra mente humana, caída, funciona así. Basta que se inventen estos anticonceptivos y que se generalicen, se universalicen, para que entonces, si el sexo solamente es cuestión de, 1, placer, y 2, pues expresar amor, pues entonces, y no tiene nada que ver entonces, en principio, con la cuestión de los hijos, pues entonces, ¿por qué la homosexualidad no va a ser vista a pie de igualdad, ¿verdad?, que las relaciones heterosexuales? Pero no es lo mismo. Por muy bonito, ¿verdad?, de que nos lo pinten, ¿verdad?, en la sociedad, en las películas, en las series, ¿verdad?, o en las canciones, por muy bonito, es algo antinatural, es algo en contra del propósito de Dios. No es nada bello. El sexo entre dos hombres, el sexo entre dos mujeres, es un simulacro de sexo, es una deformación
del sexo. Es algo, podemos decir, grotesco. Y esto no es homofobia. Esto no es homofobia. Esto es así. Entonces vemos que en cuanto a esta cuestión, ¿verdad? Bueno, pues al hilo de esta cuestión de los anticonceptivos, también se plantea entonces la cuestión, pues, de los anticonceptivos en un sentido más general. ¿Es lícito el empleo de estos anticonceptivos, sí o no? Evidentemente esta es una cuestión que bueno, desborda con mucho pues lo que tenemos que tratar hoy, pero tan solo recordar un par de ideas muy elementales en este sentido. En primer lugar, que bueno, que siempre toda la vida, incluso antes también, por supuesto, de la invención de estos métodos anticonceptivos modernos, artificiales, pues los esposos han podido y pueden controlar el número de hijos, ¿verdad? Por medios, podemos decir, comillas, naturales. Es decir, por medio de estar atentos al ciclo de la mujer y también por ejercer, pues, control, ¿no? Dominio propio, ¿no? Ambos dos, los dos esposos, ¿no? Entonces no es verdad que la alternativa sea o medios artificiales o modernos, ¿no? O cargarte indefinidamente de hijos y familias de 20 hijos. No es verdad. Eso no ha sido así. Siempre, durante siglos, durante milenios, las familias han podido, pues, controlar el número de hijos que tengan, ¿no? Hombre, pues a lo mejor no al 100%, siempre te puede llevar, pues, sorpresas, pero sí bastante razonablemente, ¿verdad? Esto por un lado. Y en segundo lugar, que dejando aparte la cuestión de la anticoncepción, dejando aparte ahora esto, lo que la Biblia precisamente nos exhorta a los creyentes, ¿verdad? Es, por un lado, sí, mantener estas relaciones maritales, ¿verdad? No dejarlas. Primero de Corintios 7, ¿verdad? Que la mujer cumpla con el marido la debida benevolencia, decían las antiguas versiones de la Biblia en castellano, ¿verdad? El deber conyugal, como también se le ha llamado, y el marido igualmente así haga con la mujer, que no se separen, ¿verdad? Eso por un lado. Pero también la Biblia nos llama y nos exhorta a un control, a un dominio propio también en este sentido. Y basta pues simplemente ver, y leamos ahora entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 2, porque dice allí, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación aquí en un sentido amplio, ¿no? En un sentido amplio de toda inmoralidad sexual. Entonces dice a continuación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y esto que está diciendo aquí, pues tiene que ver con todo lo que estamos aquí diciendo, ¿verdad? Es la misma temática, ¿verdad? De las relaciones conyugales, de las relaciones maritales. Continuamos aquí diciendo, porque continúa diciendo, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia. Entonces, aquí pues es un llamamiento sobre todo a los maridos, que sepa tener a sus mujeres no en pasión de concupiscencia, sino en santidad y honor. Y bueno, pues continúa diciendo, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Por el contexto del versículo 6, generalmente se está visto por los intérpretes, y yo también así lo creo, que está hablando aquí de engaños, ¿verdad?, en materia sexual. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y dice a continuación, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, vemos. No a inmundicia, sino a santificación. Entonces también hay que tener este dominio propio, ¿verdad?, este control, no en pasión de concupiscencia, sino en santidad. Y dice honor. Santidad y honor. Y esta palabra honor también la encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y ahí leemos
honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sí, por supuesto, está hablando del adulterio, está hablando también de la fornicación, ¿verdad? Pero también está hablando de lo que vemos, ¿no? De que no sea en pasión de concupiscencia, sino en santidad y honor. El lecho ha de ser honroso, el lecho conyugal ha de ser sin mancilla. Bien, pues entonces este tema del autocontrol, ya en general, este tema del dominio propio en general es muy, muy importante. Y más de lo que tal vez en principio nos podemos pensar, pues en relación con el adulterio, ¿verdad? En general, hemos de ejercer el dominio propio en general. Y si no lo ejercemos debidamente, estamos débiles en este punto y esto puede llevarnos a problemas en este sentido. Pongamos, por ejemplo, una persona o un hombre que se pega unos atracones de comer impresionantes, le gusta la comida y venga a comer y nunca dice que no, y siempre comiendo, ¿verdad? Una persona así no tiene control sobre su manera de comer, ¿verdad? Bueno, si no tiene control sobre su manera de comer porque le gusta, tampoco lo va a tener sobre la manera de beber si le gusta, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues va a beber y a lo mejor, pues bebido, ya sabemos, es más fácil cometer adulterio, ¿no? Que estando sobrio, ¿no? Pero no solamente eso. Una persona que no tiene ese control en lo que entra para su boca, va a tener control en lo que sale de su boca, en sus palabras. Y entonces, pues, una persona así que no tiene rienda, pues puede decir también en un momento dado lo primero que se le pase por la cabeza a una mujer. Bueno, hoy en día las cosas también, los roles están un poco cambiados y también pues las mujeres a los hombres, ¿verdad? Porque no tienen ese control. Bien, pues tenemos que tener ese control también en lo que decimos. Y es por eso que la Biblia nos exhorta también a los cristianos a la pureza de la boca, a la pureza de lo que decimos. Por eso hemos de estar vigilando lo que dice nuestra boca. En Mateo capítulo 15 el Señor Jesús dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca, ¿por qué? Porque lo que sale de la boca sale del corazón, y es del corazón que salen los adulterios. Entonces es de ahí que tenemos que estar vigilando por la pureza de la boca. Y no en vano entonces leemos en Efesios capítulo 5 versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Entonces vemos, hemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, en el empleo de la boca. No estar aquí pues con este tipo de bromas, o con este tipo de chistes, o con este tipo de comentarios ligeros, ¿verdad?, acerca de estas cosas que es lo normal en el mundo, pero en nosotros no lo podemos hacer, ni mucho menos, ¿verdad?, como algunos hacen. Algunos, pues, aunque sean afamados, pero supuestos pastores, ¿verdad?, que están escandalizando a los cristianos, incluso en el púlpito, con sus descripciones de todo esto que estamos viendo aquí. No hemos de dar pie con nuestra boca, ¿verdad?, a la imaginación de los demás, ni a que sea esto piedra de tropiezo para los demás. Pensemos lo que dice la palabra de Dios. La ley de Dios para el creyente es una piedra de tropiezo muchas veces. No conocería la codicia si la ley no me viniera y me dijera: no codiciarás. Bien, pues entonces, si eso, la ley que es santa, buena y justa de Dios, produce en nosotros, ¿qué no va a producir en nosotros todo este tipo de comentarios? ¿Verdad? Si echamos, perdonadme la expresión, porquería a la gente, ¿no se va a ensuciar la gente? Por supuesto que sí. Por lo cual, seamos vigilantes con lo que dice nuestra boca. En este sentido, seamos muy, muy vigilantes. Bien, pues hermanos, hemos visto todas estas maneras que hoy en el mundo a veces se encuentran muy normales, no se ve ningún pecado en ellas, ningún problema,
Pero bueno, ahora falta por tratar un punto más en cuanto pues a este asunto, a esta pues desglosamiento, se puede decir, del mandamiento del no cometerás adulterio, que son las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Y ahora las empezamos a tratar en su momento, Mateo capítulo 5, versículos 26 y 27. Perdón, 27 y 28, lo podemos volver a leer. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, y continúa diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella a su corazón. Mirar a una mujer para desearla. Mirar a una mujer, por tanto, detenidamente, y permitir entonces que eso ya pues, entre en divagaciones, pues uno ya esté fantaseando en la mente y en el corazón. Eso ya es cometer adulterio. En el corazón, no el acto físicamente, pero sí en el corazón de uno. Entonces, en cuanto a estas palabras de Jesús, lo podemos mirar desde dos puntos de vista. Desde dos puntos de vista. Primero, en primer lugar, el de no ser causa, para que los demás pues miren de esta manera, ¿no? Bueno, esto en principio a todos, ¿no? También a los hombres, ¿no? No ser causa, no pavonearnos demasiado, se puede decir, pero esto es algo que afecta sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Esto es algo que afecta principalmente a las mujeres en su manera de ir vestidas. Bueno, esto es algo que siempre, toda la vida se ha tenido claro. Siempre, toda la vida se ha tenido claro en la mentalidad de la gente común, la más sencilla, ¿verdad? Las mujeres decentes tienen que vestir como mujeres decentes, ¿no? Y que vestirse pues de una manera provocativa no es decente. ¿Qué es lo que es decente? ¿Qué es lo que es indecente? Pues básicamente la indecencia es mostrar demasiado el cuerpo de una mujer, de una chica. Y se muestra demasiado de dos maneras. La primera, por falta de ropa, ¿no? Se enseña demasiado por falta de ropa. Y la segunda, bueno, está vestida, pero es como si no lo estuviera. ¿Por qué? Pues porque lleva una ropa tan ceñida, no tan apretada, que se le ve todo, ¿no? Entonces, vemos, esto hoy en día es lo más normal. Sales a la calle y todas las chicas van pues vestidas de cualquier manera, ¿verdad? La influencia de la sociedad aquí, de la moda femenina, que va cambiando cada año y cada año va peor. Pues bueno, pues hoy en día, esto es una terrible presión también para las iglesias, sobre todo para las jóvenes en las iglesias. Pero os voy a decir también lo que esto en el fondo es. Esta manera también de vestir, esta moda también femenina, ¿no? De estar vistiendo por la calle, enseñándolo todo, lo que en el fondo es una forma de socialismo. Es una forma de socialismo. ¿Por qué? Porque es una puesta en común de las mujeres. No físicamente, pero sí visualmente. Todas las mujeres son de todos. Esto es una forma de socialismo o de comunismo, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y la cultura actual, vemos, la promociona. Por eso la cultura actual es básicamente perversa. Y los cristianos no lo tenemos que vestir. No nos tenemos que seguir. Y los cristianos, las cristianas, no nos tenemos que vestir de esta manera. Y bueno, pues en casa también el Señor ha puesto en casa a los señores, ¿verdad?, como cabezas de familia. Entonces, los cabezas de familia también tienen una palabra a decir, ¿no? En cuanto al atuendo de la mujer, en cuanto también al atuendo de las hijas, cuando estas ya llegan a una edad, ¿no?, pues ya de adolescente, etc. Tiene una opinión, tiene su derecho como cabeza de familia, ¿verdad?, a decir, esto me gusta, esto no. Entonces, esto es, por un lado, entre nosotros, los cristianos, lo que se tiene que poner en valor, sobre todo, es ser recatado, ser modesto, ser humilde. Esto todos, también los hombres, pero también, sobre todo, las mujeres. De todo esto, la sociedad, lo que prima es todo lo contrario. Todo lo que tenga se tiene que enseñar. No. Lo mejor es
ocultarlo. Y esto significa que esto sea poner aquí a las mujeres el burka, ¿no? O que ellas se van a convertir en algo muy feo y que nadie le va a gustar. Todo lo contrario. Una chica, una mujer, pues más bonita es cuanto menos enseña, cuanto más oculta, ¿verdad? Eso a la mujer, pues a las mujeres, al resto de las mujeres, que lo van enseñando todo, no le va a gustar, ¿no? Y van a tener envidia, aunque en el fondo saben de que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Pero después también los hombres lo van a valorar. Los hombres lo van a valorar. Ver a una chica así de esa manera. Por lo tanto, pues esa es la mejor manera de proceder. Y eso es en cuanto a las mujeres. Pero la segunda manera de ver también estas palabras de Jesús es en relación con los hombres, ¿verdad? Porque esta exhortación del versículo siguiente es para los hombres. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Veamos, está hablando de aquel que mira a una mujer. Esto es una exhortación de hombres y para hombres. Y vemos que lo que está diciendo, por lo tanto, es una exhortación muy masculina. Córtate el ojo, córtate la mano, antes de caer, córtatelo, ¿verdad? Del ojo, arráncate el ojo o córtate la mano. Y entonces esto vemos que, por supuesto, no está aquí hablando de hacerlo literalmente, ¿no? De mutilarse. Aquí lo que se está hablando es de acabar, ¿verdad? De raíz con las situaciones, sin contemplaciones, ¿no? Pues de raíz, de manera radical. Las chicas, por ejemplo, van pues de cualquier manera por la calle. Hombre, pues nosotros si salimos a la calle, pues no podemos impedir que ellas se crucen, ¿verdad?, de nuestro campo visual. Pero sí podemos evitar que nuestra mirada se detenga en ellas. Eso sí lo podemos hacer, con la ayuda del Señor y con su gracia. Que en la televisión hay un contenido que nos puede afectar. Y ya no solamente por las películas que echan, que también, sino también ya hasta en los anuncios, ¿verdad? Bueno, pues entonces, quítate la tele. Quítate la tele, se vive muy bien sin la tele. Y eso no significa que uno vaya a estar, pues, no informado, porque está sin internet. Y uno puede ver además los programas sin cortes para la publicidad, sin problema. Pero en relación también en cuanto ahora, hoy en día, sobre todo el problema es precisamente Internet. El gran peligro es Internet. El terrible problema que hoy en día significa la pornografía, ¿no? La adicción de cada vez gente más joven, ¿verdad?, a la pornografía en nuestros países. En este sentido, solamente una serie de principios muy básicos, muy elementales. Y el primero, sobre todo, podríamos decir que es el no vagar por Internet. No vagar por Internet. Normalmente con la palabra bonita se dice navegar. Pues no vagar por Internet. No navegar, sino no vagar por Internet. Es decir, uno se tiene que meter a Internet con un propósito, buscando algo. Aunque sea, pues bueno, leer el diario, ¿no?, para estar aquí informado. Bueno, pues ya es un propósito. El correo electrónico, pues el correo electrónico ya es un propósito, pero no vagar pues de página a página, y vas aquí, vas allá, y me envía aquí y allá, y se va 1 hora y 2, y al final, ¿qué he estado haciendo en todo este tiempo? No lo sé. Entonces, así, haciendo esto, uno se expone mucho a que te puedas encontrar aquí y allá con páginas, con contenido raro que nos puedan afectar, que pueda ser de piedra de tropiezo. Si encuentras este tipo de páginas, no visitarlas más. Tener, sobre todo, un número limitado de páginas, ¿verdad?, que sean de confianza, que no compartan, pues eso, contenido, pues malo, entonces se pueda visitar con confianza. Y si encontramos que esa página da un contenido malo en este sentido, no volverla a visitar más. Para ellos hacen, ¿verdad? Su negocio se les va a venir abajo, o debería, pero por lo menos por tu parte así va a ser. Eso en un sentido. En el otro, atención a las redes sociales, atención al Facebook,
Bueno, partimos de la base de que nosotros no vamos a publicar ahí en el muro nada en ese sentido, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si hay alguno que lo hace? Alguno de nuestros amigos que lo hace, que publica algo extraño, que puedan, pues eso, dar pie a esto que estamos hablando. Bueno, si es realmente amigo, díselo. Lo puedes hacer de dos vías. Lo puedes hacer, pues, personalmente, ¿no? Un correo privado, o incluso público, porque él lo ha hecho público. Pero bueno, se lo puedes decir si es verdaderamente un amigo. Pero si no es amigo tuyo, si es simplemente un amigo de los muchos que hay en internet, ¿no? Pues si ha compartido algo extraño contigo, bórralo como amigo, sin más, sin contemplaciones, ¿no? ¿Para qué estar, pues, viendo unas cosas así? Entonces vemos que en todo esto, en definitiva, no hay mucho secreto. Hemos de llevar la vida de pureza que nos dice la palabra de Dios, que nos dice también, pues, la Biblia. Y esto comienza con el corazón. Y esto comienza, pues, también con nuestra mente, con nuestra vista. Y bueno, pues en este sentido vale más pasarse que no llegar. Vale más que nos digan que somos puritanos, o que somos cerrados, o que somos reprimidos, o que somos lo que somos, a estar pecando en ese sentido. Haciéndonos mal y también haciendo mal a los demás. Entonces, bien, hermanos, para acabar, pensemos, por último, en Cristo. Pensemos en su obra de salvación. Él es santo, inocente, y es todo pureza. Todo pureza. Y sin embargo, Él vino a este mundo de pecado, de impureza y de inmundicia. Y decía: oh generación incrédula perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y Él vino a cumplir el propósito del Padre de salvación, a morir en lugar de su pueblo, en rescate de su pueblo, en resucitar para darles una nueva vida. Él canceló entonces nuestras deudas para con Dios. Nuestros pecados fueron perdonados. Entonces vemos de esta manera como también al perdón, a la justificación sigue esta obra de continua transformación, de continua santificación, de purificación. Y el Señor nos llama a toda pureza, porque el cielo que compró Jesucristo para su pueblo es un cielo de toda pureza, es un cielo de limpieza. El apóstol Juan, describiendo este cielo, decía: allí había calles de oro puro. Allí, pues, eran esas calles de oro puro como el vidrio. Las piedras preciosísimas, diáfanas como el cristal. Todo era puro, todo era diáfano, todo era brillante, ¿verdad? Nada había de malo, nada había de suciedad, nada había inmundo, ninguna mancha. Bien, y nos dice Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda. Por lo tanto, hermanos, apliquémonos a esto. Apliquémonos a esto. A que con la gracia de Dios, el Señor obre en nosotros, para que nosotros también podamos obrar. Para que nosotros podamos también, con la gracia de Dios, obrando en nosotros. Como dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, estas promesas de salvación, estas promesas del pacto de la gracia, estas promesas de que yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo para siempre, estas promesas que se cumplirán en ese cielo de esplendor, todo pureza que el Señor Jesucristo ha comprado para su pueblo. Entonces dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, bueno, están ahí, pues, bien, lo que otro tiempo hemos podido ser, antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio, ¿verdad?
ese pecado que todavía permanece en nosotros, esa carne de pecado que hemos de luchar todavía con ella todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Hemos de perfeccionar la santidad en el temor del Señor, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que la gracia del Señor obre en nosotros, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios 15, no obre yo, sino la gracia de Dios en mí. Pues que obre la gracia de Dios en nosotros, y nosotros también con ella, para sujetar todas estas cosas, para limpiarnos de esta manera en la voluntad del Señor, y que nos haga abundar más y más, ¿verdad? Hasta que lleguemos entonces a nuestro hogar celestial, de toda pureza, y ahí estemos juntamente con el Señor para siempre. Que así sea. El Señor bendiga su santa palabra.